Muy buenos días. Somos el grupo número 3, formado por John Pacazuca y quien les habla, Luis Carlos Rangel. Y nuestro tema es estructura conceptual para la representación de los números racionales. Nuestro índice es reseña histórica de los números racionales, estructura matemática en la que se ubican los números racionales y estructura conceptual de los números racionales, que es el foco de nuestro trabajo de unidad didáctica. En la reseña histórica, vamos a empezar por los babilonios y los sumerios, en el cual desde la antigüedad se usaban las fracciones para describir las proporciones. ¿Y en qué campos se desarrollaron? Más que todo fue en el comercio, la arquitectura y la agromisura. Posteriormente, los egipcios hicieron sus aportes en la división del círculo en 360 partes que todavía hoy en día se usa. Seguimos con los griegos que crearon el sistema sexagesimal y la parte que corresponde a los egipcios, la gran importancia fue la construcción de las pirámides, en el cual ya se usaba la parte de los racionales, en los cuales la relación era 1:7, es decir, por cada metro que subían en la rampa, 7 se hacía en la base. Por eso se ha mantenido con el paso del tiempo. Después pasamos al Renacimiento, que es el siglo XV y siglo XVI, en el cual había un proceso de oscurantismo en las artes, en las ciencias, en las matemáticas, y es allí donde vuelve a resurgir, por eso el nombre de Renacimiento. Y finalmente la revolución industrial es cuando ya se consolida el álgebra y la parte del concepto de fracciones, es decir, que el término serán A sobre B, donde A y B son números naturales y donde B es diferente de cero. Siguiente. Aquí vamos a ver la estructura matemática en la que se ubican los números racionales a nivel macro. Lo tomemos como cuenta en la teoría de conjuntos, donde encontramos las clases de conjuntos, en los cuales conocemos finito, infinito, vacío, unitario, disyunto, subconjunto, y la parte numérica, que es la que... En la parte numérica encontramos los números complejos y los imaginarios. Dentro de los complejos encontramos los reales, que se subdividen en racionales e irracionales. Dentro de los racionales encontramos los enteros, que se dividen en enteros positivos, enteros negativos, y donde aparece el cero. Y los números naturales, ya es la importancia. Y las operaciones que vamos a trabajar, que no es nuestro foco, pero que aquí las relacionamos. La adición, la diferencia, el producto y la división. En el caso de nuestro foco, solo nos focalizamos en la adición y en el producto. Las leyes, como todo en la matemática, está regido por unos axiomas, unas leyes y unas reglas. Dentro de las leyes tenemos la clausurativa, asociativa, modulativa y la conmutativa. Y la parte que nos corresponde a nosotros, que es la representación de los números racionales, en este caso, en la fraccionaria, encontramos la fracción propia, en el cual el numerador es menor que el denominador o es igual a la unidad. Y la forma de 1 y la fracción impropia que da origen a las fracciones mixtas, que es la que está formada por una parte entera y una parte decimal. Encontramos la parte decimal, que es una forma también de representación de los números racionales, donde encontramos los decimales exactos y decimales periódicos. De la subdivisión de los periódicos encontramos los periódicos puros y los periódicos mixtos. Y en la parte porcentual, que es parte de nuestro trabajo, están los porcentual directo, porcentual decimal, porcentual aproximado y la parte gráfica. En la parte de la representación encontramos el diagrama de Venn, llaves, y aquí vamos a la parte de lo que es la siguiente, por favor.
la estructura de los números racionales. Entonces encontramos las operaciones que ya la habíamos nombrado en la anterior gráfica. Entonces encontramos las operaciones suma, multiplicación, resta, división, potenciación y radicación. Dentro de la suma encontramos la suma de fracciones homogéneas, que son aquellas que tienen igual denominador y solamente se suman los numeradores. Y los fraccionarios heterogéneos, que como su nombre lo dice, tienen diferente denominador y donde se desarrollan hallando el mínimo común múltiplo, y es allí donde los alumnos presentan un poco más de dificultad. Y como operación fundamental, el anillo conmutativo unitario, es decir, que la multiplicación o la suma de dos racionales da otro racional. En la parte de los fraccionarios, encontramos que los fraccionarios se definen o su significado es como cociente, razón, operador o parte todo. Y lo que se ve allí en la parte superior izquierda, que está resaltado en líneas punteadas, es el foco de nuestra presentación. Es la forma de representación de una fracción en la cual encontramos la recta numérica, la pictórica, la verbal, mixta, decimal, porcentual, gráfica y fraccionaria, que ahorita lo vamos a detallar un poquito más. Y en la parte de las fracciones encontramos, bueno, ya esta lo habíamos visto anteriormente, la que sigue para describir. Aquí encontramos la estructura de nuestro foco de la unidad didáctica y es las formas de representación de una fracción. Encontramos la recta numérica en la cual se puede graficar allí las fracciones y la importancia, creo que es de una de las más importantes junto con la gráfica, que es la de pizza o de torta que llamamos. Pero también hay otra forma de representación como la verbal cuando uno habla de un medio, un cuarto o un tercio. Y la parte decimal, la cual está formada por una parte entera y una parte decimal, y encontramos ahí las décimas, las centésimas, las milésimas, y la parte simbólica, que es creo que de gran importancia y que lo habíamos nombrado anteriormente, donde nunca el denominador puede ser cero. Y la parte de la gráfica se diferencia de la pictórica, que en la pictórica se utilizan formas zoomorfas o antropomorfas o dibujitos de algún objeto, mientras que en la gráfica se utilizan son figuras geométricas, ya sea círculo, rectángulo, cuadrado. Entonces, esa es la diferencia dentro de lo que corresponde a nuestra presentación y que más adelante vamos a detallar. Muchas gracias. Listo. Muchas gracias, Luis.